Bienvenidos a la noticia de la semana, gracias por acompañarnos, el placer de encontrarnos en este espacio. Hoy tenemos, como cada semana, muchísimos temas para abordar. El primero es un tema que nos duele profundamente, tiene que ver con un atentado terrorista, nuevamente y en esta oportunidad del escenario de los Estados Unidos, allí en Manhattan, con una particularidad. Quienes murieron eran rosarinos, eran nuestros. Y siempre lo sentimos, pero en esta ocasión especialmente toda la Argentina se puso muy triste por lo acontecido. Y les decimos que se trataba de un grupo de amigos que decidió viajar para celebrar los 30 años de promoción. Paseaban en bicicleta cuando una persona fuera de sí los atropelló sin darles tiempo a nada. El agresor fue detenido y el presidente de los Estados Unidos evalúa enviarlo a Guantánamo. Los fallecidos son rosarinos. Apenas conocida la noticia, el gobernador decretó 48 horas de duelo en la provincia y el municipio de Rosario 72. Los familiares viajaron para repatriar los restos. En tanto hubo vigilias, rezos y homenajes a quienes tan injustamente perdieron la vida. Si hacemos una recopilación de las noticias de la semana en las que tratamos este tema, realmente es increíble que tengamos que seguir hablando de las amenazas de bomba que se producen en distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad. También ocurre lo propio en Rosario y también en Capital Federal. Pero lo cierto es que es una noticia que nos conmueve por la cantidad de amenazas de bomba que tuvo este establecimiento educativo. Estamos hablando de la Escuela Belgrano. En este caso recibió 10 amenazas de bomba en tan solo 10 días. Pero además la institución sufrió 22 amenazas en los últimos 4 meses. Todavía no se sabe quiénes son los autores de las llamadas. Las amenazas son anónimas y se volvieron una costumbre en nuestra ciudad, sobre todo en instituciones educativas. Durante el mes de septiembre, la provincia gastó más de 5 millones de pesos en operativos antibomba. Aunque algunos casos ya se esclarecieron, la mayoría todavía se desconocen los autores y además las llamadas no cesan. Y esto realmente es una cuestión a abordar en familia, hablar con nuestros hijos y tratar de que esto termine. La semana se inició con el discurso del presidente Macri, la convocatoria multisectorial. Era un discurso esperado, anuncios que se desconocía por qué lado iban a ir, pero que tenían que ver con reformas que se van a dar de aquí en adelante. Una de estas reformas es la reforma tributaria. Recién empezamos a conocer algunos de sus ítems, hay algunas informaciones importantes, pero vamos a ver cómo lo analizamos con un experto. Y en este caso estamos con el Contador Público Nacional, Julio César Giudice, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y nos va a ayudar a entender un poquito de qué se trata esta reforma y a qué sectores fundamentalmente está orientada. Julio, gracias por venir. No, por favor. Un placer. Bueno, nosotros escuchamos los anuncios de Mauricio Macri el lunes. Algo de la conferencia de prensa de Duhovne con esto de la reforma tributaria y nos quedaron un montón de preguntas sin resolver. ¿Cómo les va a los contadores con este tema? Bueno, a los contadores les aviso que vamos a tener que estudiar todos mucho, porque acabo de recibir el proyecto y todos estamos creyendo de que son 3 o 4 cositas que cambian. Y en realidad, sin exagerar, deben cambiar 40, 50 artículos de la ley de ganancia. Hay que ponerse firme y estudiar varias horas para muchos cambios, que por supuesto nadie los comentó, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con renta mundial, con precios de transferencia, con el tema del ayornamiento de algunos artículos con el nuevo Código Civil, porque cambió todo ese tema de los hijos menores, de la sociedad conyugal, la sociedad entre cónyuges, todo eso cambió, entonces ahora lo están adecuando, ¿no? Así en la cuestión de descuento de ganancia, porque me acordé de todos estos ítems, sí. En la cuestión de descuentos de ganancias, ¿va a haber modificaciones? Aparentemente en cuanto a sí. Familia y otros ítems que se descuentan. No, eso sigue siendo cónyuge, los hijos, eso quedó como fue en la última retocadita que hicieron en diciembre del año pasado. Lo que sí aparentemente está por cambiar, que ese fue un pedido que se hizo siempre desde la profesión, felizmente, es el adicional de tercera y cuarta categoría, ese mayor mínimo que en este momento y desde hace varios años es bastante odioso, porque, digamos, mientras que la gente que está en relación de dependencia tiene un monto de casi 5 veces más que el autónomo,
y no sabemos por qué. Entonces ahora parecería que lo van a aumentar a ese concepto para los autónomos, se va a acercar más. Por ejemplo, en este momento, por tirar una cifra más o menos redonda, el autónomo tiene un adicional de 50 y pico mil pesos y el que está en relación de dependencia o los jubilados, ese monto se multiplica por 4.8, casi 5 veces más, te da 200 y pico mil pesos. Siempre se dijo de que el empleado en relación de dependencia no puede inventar gastos, no puede hacer cosas raras, entonces tiene ese beneficio, mientras que los que estamos afuera parece que fuéramos medio evasores, que inventamos gastos y demás. Pero yo digo, si con la tecnología que hoy tiene AFIP, que nos conoce hasta en qué butaca me siento en un avión, eso ya no es una explicación, así que sería bienvenido que realmente se acerque ese adicional. Bueno, y hay un tema que a los autónomos les preocupa porque hasta ahora fueron como los marginados de cualquier tipo de reforma que hubo hasta el momento y quizás los que terminaban siempre pagando mucho más. ¿En esta oportunidad tienen algún beneficio con esta reforma? No, bueno, esto que estoy marcando que es importante, esto es importante, de manera que otra cosa no. Bien. No, al contrario, aparecen algunas cosas nuevas que se van a grabar. A mí me gustaría, si te parece, decir un par de cositas respecto de la renta financiera, que es el tema... Iba hacia ahí porque, bueno, que es el tema dicen... que todo el mundo se llena la boca con la renta financiera y demás. En realidad, yo creo que lo primero que hay que aclarar, sobre todo a la gente que no está en el tema, es que hay dos tipos de contribuyentes. Nosotros, las personas... física, o ahora nos llaman personas humanas, a partir del nuevo código, bien. Y las empresas. Sí. Bueno, las empresas desde siempre tuvieron grabadas las rentas financieras, siempre, hace años. O sea, pagan impuestos a las ganancias por los plazos fijos, por los títulos, por colocaciones en el exterior, por las diferencias de cambio. O sea que las empresas siempre pagaron, ¿sí? Sí. Por eso es que ahora no se meten para nada. Con las personas... En la ley hay 3 exenciones. ¿Cuáles son? Los intereses de plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro con colocaciones en los bancos, las diferencias de cambio, es decir, yo compro el dólar a 16, lo vendo a 20, lo que gané está exento, y también el tema de las rentas y compra-venta de títulos públicos. Ahora, ¿por qué está exenta? ¿Por qué está exenta? Ahí es el tema. Está exenta para contrarrestar el efecto inflacionario, porque yo te voy a dar un ejemplo. Yo, persona física, coloco en el banco hoy, o compro LEVAC por 100 mil pesos, suponete que la tengo un año, me paga el 21 o 22%, y yo contento porque gané el 21 o 22%, y la inflación fue el 25%. Entonces, en realidad yo no gané, perdí 3 o 4 puntos. Si ahora encima me lo van a gravar, ¿me explico? Y no, entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que la gente que tiene plata en el banco la saque y se vaya a comprar dólares, y los dólares los guarde en el colchón. Claro. Con lo cual sacamos la plata de circulación y eso yo no sé si va a ser conveniente. Ahora, si la inflación bajara mucho, entonces sí tendría explicación. Por eso es que en algunos países dice ya la renta financiera se grava, pero no tienen la inflación que venimos teniendo nosotros desde hace 10 años. Por más que se intente bajar, todos los años termina dando en ese valor. Esa sería la idea, gravar el interés de los plazos fijos, no de las cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro. ¿Y en plazos fijos a partir de un monto determinado? Bueno, eso es lo que se dijo en los periódicos y lo que uno escuchó. Yo no vi después escrito en ningún lado. No digo ni que sí ni que no, Ileana, porque viste que esto puede cambiar. Falta conocer no, un montón, esto de acá que se apruebe, si se aprueba así. Tiene que pasar por el Congreso. Seguramente algo se va a modificar, no creo seguramente que se va ¿no? a modificar mucho. Así y después otra cosa que es importante, me parece, aprovechando estos minutos, es que trascendió que la venta de los inmuebles va a tributar ganancias, ¿no? Cosa que en cabeza de las personas, hablamos, ¿no? Las empresas siempre pagaron. Pero ¿por qué? Si vos no haces habitualidad en la venta de casas o de inmuebles, no tendrías por qué pagar, como fue siempre. Lo que se está diciendo ahora es que se gravará, pero la venta no de tu casa habitación, sino la venta de otras propiedades que vos puedas tener, pero con una condición,
que serán los inmuebles que se compren desde ahora en más. Quiere decir que si vos tenés 20 propiedades de antes de la reforma, las vendés y seguís sin pagar. Bien. ¿Y este impuesto a la transferencia inmobiliaria que no va a estar más, cómo se Bueno, entiende? casualmente se elimina porque aparece el gravamen que te estaba comentando recién. Bien. Era un impuesto chiquitito, el ITI, que lo recaudan los escribanos cuando hacen las transferencias. Ajá. Te descontaban o te percibían un 15 por mil sobre el valor de la transferencia. Otra de las cosas que en la semana tuvo titulares en los principales medios periodísticos es esta cuestión de las economías regionales. ¿Cómo va a incidir? Porque hay mucha preocupación y fundamentalmente estaban diciendo que esta reforma perjudicaba específicamente a las economías regionales. Bueno, habrá que verlo eso, porque el tema es así, eso está grabado con los impuestos internos, ¿no? Los impuestos internos que grabaron desde 1890, cuando el amigo Carlos Pellegrini los puso en vigencia. Se intentó grabar dos cosas, lo que era suntuario o de lujo, cosa que cambió muchísimo, porque en aquel momento un jabón de tocador o un perfume era de lujo, después ya no lo fue, por supuesto, y además aquellos productos que se consideran nocivos para la salud. Por ejemplo, el tabaco, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, algunos no tan nocivos como la cerveza, por ejemplo, pero estaba grabada. El champán siempre estuvo grabado, lo que pasa que en la década del 90, en la época de Menem, salió un decreto, creo que fue una normativa, que lo suspendió. O sea, está grabado pero suspendido, y todos los años ahora parece que eso lo van a grabar. Lo que nunca estuvo grabado, y ahí viene la bronca de Mendoza, sobre todo de San Juan, son los vinos. Son los vinos que se le aplicaría una alícuota, pero cada vez la reducen más. Es decir, en esta discusión arrancaban con el 20%, ya creo que están en el 7 o el 8%, o sea que no sé qué va a pasar finalmente. Y me queda la última pregunta Sí, relacionada con monotributistas, porque se habla de que cada vez van a ser menos los monotributistas, en función de también aplicarle esta cuestión de los bienes, cuántos bienes tienen y un monto determinado. Lo que pasa es que el monotributo en realidad no se llama monotributo, se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Cuál fue la idea? Que el pequeño contribuyente no se complique la vida. Yo me acuerdo que cuando salió el monotributo, Carlos Silvani, que era el administrador de ingresos públicos, tuvo la mala idea, más o menos, de decir lo siguiente: evite al odioso contador y hágase usted su propia liquidación. Bárbaro, Sí, que los colegios y los consejos sí. se pusieron un poquito nerviosos. Bueno, lo que pasó es que después se desfiguró. Pero ahí tenés un claro ejemplo. Bueno, de mucha lo gente que, quería quedarse ahí para no complicarse Diana, con ¿vos sabés cuántos ingresos brutos, IVA. Artículos tuvo el monotributo cuando salió? Porque hubo que reglamentar todo, es decir, cómo se medía la superficie de una cancha de tenis, cómo hacía para medir la luz, si yo tenía mi estudio dentro del living de mi casa, todo hubo que reglamentar. Salieron 200 millones de resoluciones. Claro. Un día me puse a contar, entre la ley, el decreto y todas las resoluciones que había, teníamos casi 300 artículos en el régimen llamado simplificado. Bueno, después eso se fue un poco achicando, ahora se mejoró un poquito. Sí. No, la idea que hay es esta. Evidentemente hay mucha gente que está en el monotributo que no puede estar en el monotributo. No puede estar, porque es tipo monotributista y anda con un BMW por la calle. Seguro así que no. Llama la atención. La idea sería, primero, reducir a 2 las actividades que podrías cubrir con la cuota del monotributo en lugar de 3 como es hoy. Yo, por ejemplo, hoy puedo ser panadero, tener un kiosco y ser contador, porque son 3 actividades. Si se reduce a 2, podré seguir siendo panadero y contador, pero no el otro. Y la otra modificación, que es la que más preocupa, porque ahí va a quedar el tendal, es que 3 veces aparentemente del monto máximo que hoy se puede facturar para ser monotributista no debiera ser superado con los bienes. Entonces, por ejemplo, tiremos una idea. Hoy el máximo estamos en quise decir en bienes personales. Hoy estaríamos en 950.000 pesos para grabar. Entonces, se multiplicaría
por 3 o por 4, no sé lo que claro, saldrá. yo escuché algo de 3 Sí, millones. sí. Y entonces, si vos, monotributista, tenés bienes que superan ese triple, No podés ser no monotributista. podría ser monotributista. Julio, muy claro todos los conceptos, seguramente vamos a seguir charlando porque como lo decías hay mucho por leer y mucho pendiente, pero bueno, es como una aproximación, unos primeros conceptos para ir conociendo de qué manera se va a dar esta reforma tributaria. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Y de esta manera llegamos al final de la noticia de la semana. Muchas gracias a Sebastián Manacero, quien está en cámara y en la edición, a Tato Collins en las cámaras, a Nicolás Vico en la producción y a todo el equipo de Litus que hace posible que la noticia de la semana salga justamente para actualizar los temas acontecidos cada 7 días y para darnos un tiempo para analizar los más importantes. Desde ya, muchísimas gracias, será hasta la próxima. Muchas gracias y bueno, que tengan buena semana hasta que nos volvamos a encontrar.